soy ese muchachito simpático que ven ahí, con esa cara tan agradable. Nací hace 33 años en el interior del interior, en un pueblito de la provincia de Córdoba, lleno de vacas y gringos. No había mucho margen de muchas cosas en este pueblo, era un pueblo muy católico y me tocó nacer hijo de los pastores, los únicos pastores evangélicos del pueblo, lo cual, como se imaginarán, no fue una cosa muy sencilla, teniendo en cuenta que yo además era hiperkinético y bastante molesto, así que se pueden dar un poco la idea que no fue una infancia muy simpática. Así que durante mucho tiempo tuve un poco como el deseo de alejarme de esta forma de pensar la vida de mis padres, que tenía que ver con la fe, que tenía que ver con lo religioso, y yo no quería saber mucho con eso, la verdad. Eventualmente nos mudamos a otro pueblo, y lejos de ese ambiente hostil, pude hacer mi propio camino con la fe y encontrar mis propias respuestas a las preguntas que yo tenía, que no eran las de mis viejos quizás, pero eran las mías. Y me pude acercar a la fe de otra forma, en otros tiempos, y fue algo que me cambió la vida y que creo que me la sigue cambiando y espero que siempre me la siga cambiando un poco. Si bien durante mucho tiempo mi deseo con la música fue una cosa bastante extraña, en la cual escribía canciones que eran plagios inintencionados de otras canciones. Ese fue mis primeros pasos en la música. Desde chiquito también siempre escribí poemas llenos de un romanticismo adolescente, tirando infantilón. Sin embargo, siempre estuvo la preocupación por la cuestión artística y por la cuestión estética. Mi cariño por la música siguió durante cierta cantidad de tiempo y eventualmente pude dar algunos pasos, tuve algunas bandas y como en el año 2008-2009 me hice solista y empecé a dar conciertos como solista. Tuve la posibilidad de grabar 2 discos, Inocencia del año 2012, Experiencia del año 2015. Tuve la posibilidad de recorrer algunos escenarios, gané un mundial de bandas, así tipo batalla de bandas, a nivel argentino y quedé entre los primeros puestos a nivel internacional, con, no sé, eran como 12.000 bandas, qué sé yo. Tuve la posibilidad de acompañar algunos shows de artistas internacionales, como Il Divo, Ricardo Montaner, Suave Suavecito, ¿cómo se llama? Luis Fonsi. Es como Voldemort, así no hay que mencionarlo. Como, no sé, Eros Ramazzotti, Las Pelotas, bueno, así algunos artistas. He tenido la posibilidad de estar en esos escenarios. Y fue un recorrido largo y que sigue siendo muy interesante, pero no quiero hoy hablar tanto de como de esta línea, sino más bien de algunas de las cosas que he escrito y en particular de un libro que se llama Arte y Fe, que publiqué hace 2 años. Arte y Fe comienza desde la pregunta sobre qué es el arte, ¿sí? Y cuando entramos preguntándonos qué es el arte, estamos en el plano de lo que en la filosofía se llama la estética. La estética es la rama de la filosofía que intenta responder de alguna forma a esta pregunta, pero incluso la misma palabrita estética tiene un problema porque viene del griego, que significa sensación. Estética viene del griego sensación, y así como es muy difícil que yo te describa en palabras qué es una sensación, más o menos así de difícil es intentar responder a la pregunta de qué es el arte. Y de hecho a lo largo de la historia se han hecho muchos intentos para intentar ponerle palabras a esto. Quizás el primero fuerte ha sido el de los sofistas, ¿sí? Estamos hablando de hace 2500, 2600 años en Grecia. Los sofistas eran unos muchachos bastante críticos con la sociedad y que proponían que los fenómenos artísticos eran algo muy sencillo. Lo que gusta es arte, lo que no gusta no es arte. ¿Sí? Lo hacían bastante sencilla los sofistas. Sin embargo, a ellos se les opone un poquito tiempo después Platón, junto con, bueno, su maestro Sócrates y un poquito después Pitágoras y sus seguidores. ¿Por qué? Porque todos ellos decían que en el arte haría algo más. No es simplemente una construcción social, si le gusta a la gente es arte, si no le gusta no es arte, sino que, según Platón, Sócrates y los pitagóricos, hay algo más. Porque para Platón está el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, y de alguna forma hablar de arte para Platón tenía que ver con
acercarnos al mundo de las ideas. El mundo de las ideas donde está todo lo bueno, todo lo bello y todo lo verdadero. Siguiendo un poco el camino de Platón, vienen después los padres de la Iglesia, como San Jerónimo, como San Agustín, como San Ambrosio. Y todos estos padres lo que hacen es elaborar muchas de las ideas de la tradición platónica, pero con una fuerte carga a partir de la teología cristiana. Y estos autores profundizan sobre todo en dos ramas. En primer lugar, profundizar en concebir el arte como una cuestión espiritual. ¿Sí? Lo que para Platón era el mundo de las ideas, para los padres de la Iglesia se convierte en Dios, o una reflexión sobre Dios y lo divino. Y en segundo lugar, se fortalece a partir del trabajo de los padres de la Iglesia y durante todo ese milenio al que llamamos Edad Media, se fortalece la idea de que el arte tiene que servir para enseñar. ¿Sí? El enfoque pedagógico del arte, podríamos decir. Así, por ejemplo, ¿por qué hay tantas pinturas en las iglesias? Tenemos que recordar que en el medioevo casi nadie sabía leer. Entonces la gente iba a las iglesias para aprender la historia de la Biblia, o la historia de los santos. Así, por ejemplo, el Papa Gregorio Magno dijo en una vez, las pinturas son las escrituras, o la Biblia, de los que no saben leer, de los iletrados. Entonces tiene un fuerte componente pedagógico el arte para los padres de la Iglesia. Cuando llega el siglo XV, siglo XVI, suceden muchas cosas en Europa, entre ellas sucede el Renacimiento. Y el Renacimiento viene a pelearse completamente con el Medioevo, porque el Medioevo había sido una época en la cual todo tenía que ver de una u otra forma con lo divino, con la Iglesia. Y en el Renacimiento, las tortugas ninjas, Rafael, Donatello, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti y ¿cuál me falta? DiCaprio no. Y Donatello, claro. Las tortugas ninja vienen de los grandes artistas del Renacimiento, por eso. Cuando estos artistas empiezan a elaborar la cuestión del arte, dicen, no, el arte no puede servir para enseñar. Lo vieron como muy limitado. Y ellos inauguran una nueva sensibilidad, que es la sensibilidad de la modernidad. La sensibilidad moderna no tiene que ver con una especie de aprendizaje que nos pueda dar el arte, sino con el placer estético. ¿Sí? Yo no miro esto para sentir que estoy aprendiendo algo. Yo miro esto porque me hace sentir cosas, porque me impacta, porque me pone sensible de alguna forma, ¿sí? Porque toca una fibra emocional o una fibra estética en mí. Y los que llevaron esta idea a su punto más alto fueron los románticos del siglo XIX. Los románticos constantemente están teniendo emociones a partir de las obras de arte. Sin embargo, las limitaciones de esta forma de explicar el arte que tuvo la modernidad llevaron a las vanguardias artísticas de principios del siglo XX que inauguran este nuevo momento en la historia del arte y que es lo que tiene que ver con la sensibilidad posmoderna. ¿Qué significa esto? El arte ya no sirve para enseñar, el arte ya no sirve para tener una experiencia, el arte ya no tiene un sentido definido. Así como Nietzsche dijo en su momento que Dios ha muerto, de igual manera también murió el arte, según las vanguardias. El arte está muerto por completo y lo único que nos queda es la circulación social de mercancías. Es decir, la industria cultural, dicen Adorno y Horkheimer. ¿Sí? La industria cultural de que significa que yo produzco cosas, así como otro produce arroz, yo produzco cuadros. Así como alguien hace electrodomésticos, yo hago canciones. Y lo importante de todo esto es venderlas. Poder venderlas en un mercado que funciona con ciertas características, con sus propios críticos y demás. Ya no existe algo fijo acerca de qué es el arte, sino más bien existe lo que llamamos el relativismo estético. Es decir, para mí esto es arte, para vos no. Está bien, ninguno de los dos tiene razón, solamente hay algunas obras que tienen más legitimidad que otras. Después de este recorrido, que podría ser mucho más largo también, nos sigue quedando la pregunta de qué es el arte, porque en ningún momento pudimos explicar esto, o todas estas ideas quizás se quedan un poquito cortas. Y de forma muy humilde y muy provisoria, me gustaría contarles algo que vengo masticando y que quizás sea una forma de encarar la explicación de los fenómenos artísticos. Y es pensar que el arte es un eco de una voz que excede a todo lo humano. Que en el arte hay algo más de eso que nos constituye como personas, que tiene que ver con nosotros, pero que va más allá de nosotros. Que de alguna forma las cuestiones artísticas despiertan en nosotros cuestiones del mundo del espíritu,
de las cosas que nos trascienden, de cosas que tienen que ver con nosotros pero van más allá de nosotros. Yo creo que se puede pensar el arte como una especie de sonido que hace vibrar en nosotros otra cosa. Hay un escritor que dice que el arte es como una especie de un rumor que nos llega de otro mundo. Un rumor que nos llega de otra realidad, de que existe algo más y que apenas podemos escuchar simplemente un rumor. Creo que el arte puede ser comparado quizás con otros fenómenos como el amor, como la maternidad, como el sexo, como la muerte. Ese tipo de cosas que nos atropellan, digamos, que están en la vida, que son parte de la vida que vivimos, pero que al mismo tiempo nos ponen en contacto con algo que es otra cosa y que no la podemos atrapar en nuestras categorías tal como las tenemos. Incluso me parece que muchas de las formas en las que nombramos cosas del mundo del arte tienen un trasfondo muy fuerte en clave más espiritual o clave religiosa. Piensen, por ejemplo, si no, ya que estamos en La Plata, las misas ricoteras. ¿Sí? Un concierto que está realmente bueno es un ritual. La relación que se establece entre el público y el artista es una relación de fanático, que genera como cierta adoración. Quiero ser y hacer lo que esa persona, esa especie de sacerdote que se para en el escenario, tiene para ofrecerme. Piensen en los ritos chamánicos. Pienso en Jim Morrison, por ejemplo, que para tener unas experiencias necesitaba hacer ritos chamánicos para poder llegar a cierta creación artística. Piensen en los viajes lisérgicos. Piensen, por ejemplo, en toda esta forma en la cual el arte a principios del siglo XX entró en una profunda crisis, de la cual no ha salido hasta el día de hoy. Esta idea de que el arte ha muerto, justamente coincide con el mismo momento en la historia en la que se dice que Dios también ha muerto. Y si no hay nada espiritual, y si no hay ninguna trascendencia, pareciera que tampoco puede haber ningún arte. Porque de alguna manera, o esa es mi lectura del asunto, creo que tanto el arte como la espiritualidad y el mundo de lo religioso trabajan con la misma materia prima y que tiene que ver con el mundo del espíritu. O esta palabra extraña, ¿no? Porque estamos hablando de espíritu, lo que nos trasciende, lo absoluto, y parecen palabras que no dicen nada, pero también son misterios. Y justamente la misma idea de misterio, mysterion, tiene que ver con lo que no se puede decir. Ante el misterio lo único que se puede hacer es guardar silencio. Y quizás tenga que ver un poco con eso, esta afinidad que existe entre el mundo del arte y el mundo de lo religioso. Me gustaría hablar acerca de un momento en el cual creo que todas estas ideas están como latentes. Cuando hablamos de la Biblia, como el gran libro de la tradición religiosa occidental, generalmente pensamos la Biblia como una especie de manual de instrucciones, ¿sí? Como una serie de dogmas más o menos organizados, uno después de otro, y que la gente tiene que decir sí, vamos para adelante. Sin embargo, creo que cuando nos animamos a leerla con otros ojos, descubrimos cosas que son también bastante lindas. Y quiero ir justamente al principio, al lugar donde comienza toda la historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después se relata que Dios crea el mundo en 7 días, y generalmente toda esta historia ha servido, después de que Darwin dijo lo que dijo, para decir, no estamos hablando de evolución, estamos hablando de creacionismo. Y se quedó un poco ahí la discusión. Y si en realidad nos ponemos a leer, creo que vamos a descubrir que en la historia del Génesis, más que contar una teoría científica acerca de cómo se creó el mundo, si fue en 7 días, cuántos fueron, si fueron 6 y uno descansó, qué vino primero, qué vino después, creo que cuando leemos Génesis capítulo 1, capítulo 2, nos encontramos con poemas llenos de una riqueza literaria y de una riqueza artística que nos van tirando algunas líneas interesantes para pensar. Como por ejemplo, cada vez que Dios termina de crear algo, mira lo que acaba de hacer y dice, está buenísimo. Y cuando termina todo su recorrido de creación, no dice como un economista cuán eficiente el uso de mis recursos. No dice como un ingeniero qué bien todo funciona a la perfección. No dice como un matemático, fíjate, esto coincide con esto otro. No, Dios tiene una experiencia estética al mirar su creación. Y Dios dice, todo esto que acabo de hacer está muy bueno
y quiero sumar a alguien que pueda darse cuenta de todo lo que acabo de hacer. Adán, bienvenido. Eva, bienvenida. Alguien que pueda darse cuenta de hasta qué punto lo que acabo de hacer es increíble. Incluso la misma forma en la cual está nombrada la creación de Dios en el Génesis es con un verbo hebreo que es bará. Bará es una palabra que significa crear de la nada, pero que también es un verbo que significa algo así como esculturear, ¿sí? Es crear algo como si fuera una escultura. Y me parece fantástica la metáfora. Dios crea todo el mundo como un escultor. Ese es el tipo de relación que tiene con su obra. Y por eso cuando termina su escultura, se aleja un poco y mira y dice, todo esto que acabo de crear es muy, muy bueno. Y uno podría decir, bueno, está bien, qué simpático el arte, la espiritualidad, la religión, qué lindo todo esto, esta lectura bíblica. Sin embargo, pareciera, o quizás muchos de nosotros tenemos la experiencia de que la creatividad y la capacidad de invención, la libertad estética, pareciera que entra en contradicción muchas veces con cuestiones que asociamos con lo religioso, como el dogma, como ciertos ritos, como ciertas pautas. Y se genera una especie de contradicción. ¿Cómo relacionar toda esta libertad creativa con todos los dogmas o con toda la vida como más religiosa, que suele estar llamada como muy estructurada? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Y cómo podemos salir de esta contradicción entre estos dos polos? Para pensar en eso, me gustaría presentarles a este muchachito simpático que se llama George Harrison, el Beatle callado. Cuando estaban en el punto más alto de la Beatlemanía, año 1965, los Beatles grabaron la película Help, del disco homónimo, y cuando estaban en una pausa entre las grabaciones, George Harrison se fue a la parte donde estaban los extras. Y cuando estaba en ese momento vio que había unos actores que eran de la India y que tenían unos instrumentos muy raros que él no conocía. Instrumentos como el sitar, instrumentos como la tambura, por ejemplo. Y se quedó muy enamorado de la sonoridad de esos instrumentos. Se quedó fascinado, y no solamente de la sonoridad de esos instrumentos, sino de la cultura misma de la India. Y con el paso de los años fue profundizando hasta que en algún punto empezó a tener viajes recurrentes a la India y tuvo una experiencia de una especie de conversión espiritual al hinduismo muy profunda y que marcó su vida de ahí hasta el momento de su muerte. Cuando uno escucha canciones de George Harrison, o al menos eso me pasa a mí, se escucha canciones como por ejemplo My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, Hallelujah, Hare Krishna. Y es como un mantra, Hallelujah, Hare Krishna, Hallelujah, Hare Krishna. Y mi impresión al escuchar las canciones de George Harrison es que a pesar de que su obra está profundamente tallada en un contexto espiritual o religioso, con una ansia o con una mirada religiosa de las cosas, al mismo tiempo, George Harrison está logrando darle una vuelta de rosca a eso y no deja de ser una producción artística o estética desafiante, creativa, rupturista, arriesgada, atrevida, y así el resto de su obra. Y me pregunto, ¿cómo logra George Harrison y cómo han logrado otros hacer este diálogo, ¿no? Al mismo tiempo favorecer la libertad creativa de las artes y al mismo tiempo poder hablar de esto que pareciera que tiene algo más rígido y que tiene que ver con la religiosidad. Creo que en el caso de George Harrison y otros casos similares, la clave está en la honestidad. En la honestidad tanto espiritual o religiosa como artística. Poder hablar de lo que realmente creo, de lo que me está pasando, de lo que soy, de lo que siento, de lo que hago, de lo que me atraviesa, sea lo que sea. Y si me atraviesa la fe, buenísimo, pero que no sea una cuestión forzada, que no sea una cuestión que me viene de afuera. No tengo que hablar de algo que está allá, sino que tengo que hablar de algo que está un poco más cerca. Creo que cuando logramos hacer ese tipo de cosas, puede surgir este equilibrio difícil y extraño de poder poner en diálogo la fe, la religiosidad, con la cuestión más artística o estética, porque creo que a fin de cuentas ambos elementos tienen que ver con el mismo
el mismo marco y que tiene que ver con el mundo del espíritu. Y creo que no es solamente el caso de George Harrison en el que podemos pensar, hay muchos otros casos similares. Creo que cuando la unión entre la espiritualidad y el arte es genuina, estos dos principios se potencian. Creo que en muchos casos de la historia, todas las veces en las que estos dos elementos han podido dialogar de forma genuina, de forma honesta, han surgido unas cosas increíbles, porque estamos hablando de la misma materia prima, y que es la materia prima del espíritu. Sin embargo, cuando estos dos principios tienen entre sí una unión un poco forzada, no hablo de lo que me pasa, sino de lo que tengo que decir, de lo que ya está pautado que tengo que hacer o que tengo que decir, no de algo que siento en lo profundo de lo que soy, no una cosa un poco extraña, un misterio que me mete en el mundo del espíritu. Cuando pasa eso, por el contrario, tanto la espiritualidad como el arte se ven forzadas y entran en el ridículo. Y termina siendo una espiritualidad mediocre y un arte también mediocre. Porque para hacer ese diálogo hay que tener mucha valentía y hay que ahondar muy, muy profundo. Y creo que muchos de estos personajes que van a aparecer acá son aquellos que han logrado de alguna forma establecer este diálogo. ¿Sí? Desde Bach hasta Johnny Cash, pasando por Cervantes, pasando por Pascal, pasando por Dante, por Tolstoy, por Tolkien, por C.S. Lewis. Creo que todos estos personajes de diferentes formas lograron en su tiempo, en su lugar, en su experiencia, hacer este diálogo entre todo lo que es el mundo del espíritu, de lo que participa la religión, de lo que participa la fe, pero de lo que también creo que pueden participar el arte y los fenómenos estéticos. Muchísimas gracias.